enseñó Gasalla o digamos, te dio la oportunidad de aprender vos solo? No, ¿Cuánto había intercambio? O sea, esos personajes estaban perfilados por él, diseñados y creados por él, o sea que ya había un background que yo debía conocer y en ese sentido sí fue enriquecedor y me aleccionó. Pero en el momento que yo empiezo a trabajar para su programa y para Argentina y que quería un poco tener alguna formación que me habilitara en un mercado tan competitivo y que hasta ese momento no lo sentía, pero ¿qué pasaba si sentía que no se me ocurría nada? O sea, por lo menos adquirir algún tipo de técnicas y herramientas que me ayudaran a... Y ahí te pusiste a hacer talleres. Y ahí empecé a hacer todo Buenos lo que Aires. encontré. Sí, siempre residiendo acá en Uruguay, pero viajaba una vez a la semana a tomar un taller de guión el primero fue con Jorge Maestro y Sergio Baiman, que eran dos exitosos guionistas de las sitcom, de las tiras, de las telenovelas argentinas. Después seminarios con Sid Field, que andaba por Argentina, que es el autor de los manuales de guión norteamericanos, con Doc Comparato, que es un asesor de guiones de la Red Globo, que todos en Argentina, con Santiago Varela, con quien después tuve suerte de trabajar, que era el monologuista de... Con él trabajé en Fox Live, con Santiago Varela. Sé que trabajó en Canal 10, pero no coincidimos en Canal 10. Con él trabajé en Fox Live y ahora tenemos una obra en Chile que se está dando con guiones de ambos. Él era el monologuista de Tato Bores, que era un guionista histórico, un humorista histórico de la Argentina, con cuyos hijos luego tuve la fortuna de trabajar en tiempo final. Claro, porque ahí está. También este primer contacto con Gasalla también te catapulta en Argentina y ahí está, hiciste otras cosas. Sí, pero no tanto, porque fue por otro lado. Porque, o sea, yo trabajando para Antonio no tenía la posibilidad de trabajar para otros. No en contenidos humorísticos televisivos. Entonces, tenías exclusividad claro, con él. El año que yo no trabajo con él, trabajé con Gerardo Romano en Circo Romano, un programa que produjo Sofovich en Canal 9. Y después mi vínculo, trabajé en guiones cinematográficos, en teatro, y cosas puntuales que podían provenir del entorno de Gasalla. O sea, para Georgina Barbarosa, que era un programa que producía Gasalla, escribí algún texto, para un musical en el programa de Susana Jiménez, donde él también participaba, qué sé yo, esas cosas, pero no mucho más que eso. Sí, después que baja él de la televisión surgen otras cosas, como Tiempo Final, lo otro es No hay dos sin tres, Pone a Franchella, y otros más. La Cajita Social Show, que fue un programa humorístico de los Borenstein también. Y en esa época, en tanta efervescencia de tu trabajo en Argentina, ¿pensaste en instalarte allá? Porque claramente estabas tocando siendo parte de ese mercado, no sé cuántas veces más grande que el, totalmente. Que el local, ¿no? Sí. Era evidente que allá tenías más futuro que acá, si se quiere, ¿no? Sí. Elegiste quedarte acá. Elegí acá, o sea, intenté residir allá al comienzo de los 90, promediando los 90, en Argentina estuve 6 meses y no aguanté mucho. No aguantaría mucho más que eso. ¿No pudiste con Buenos Aires o con los No, extrañaba argentinos? enormemente y tampoco me generó el estar allá más trabajo para Argentina del que estaba teniendo desde Uruguay. Y para entonces ya se estaban facilitando las comunicaciones. Yo cuando comienzo a escribir lo mandaba por fax, por ejemplo, para que te hagas una idea de mi vejez y de los guiones. Después las comunicaciones facilitaron todo. Después cuando llego a trabajar, a Chile lo conozco recién este año y vengo trabajando hace 10 años para Chile, o sea que no lo vi como una necesidad. No sé qué hubiera pasado de residir allá, pero tampoco me exigió residir allá, trabajar para... Claro, no te hubiera abierto más puertas. Que lo hice. Está claro. Contanos un poco a propósito de lo que estás haciendo ahora para la televisión chilena. Estás trabajando en un proyecto. Sí. Para Chile hace años que trabajo con una comediante que es Vanessa Miller, para quien he guionado televisión abierta, cable y radio también. Y con ella generamos una sociedad autoral para proponer contenidos para la televisión chilena hace muy poquito, y propusimos una batería de programas a Televisión Nacional de Chile y 2 de los que propusimos fueron aceptados y uno pasó a la etapa de
de piloto y se desarrolló hace ahora 2 meses, se terminó de desarrollar y está ahí en carpeta. Ocurre que hoy una reestructura de Televisión Nacional no es un buen momento para... Justo. Pero el programa está hecho y quedó con calidad final, o sea que en algún momento lo considerarán como un potencial contenido. Ocurre que hoy TVN está en una crisis tremenda, con unas pérdidas monumentales de dinero y con una necesidad de sanear otro tipo de temas políticos antes de embarcarse en nuevos proyectos. Pero el programa quedó tal como lo habíamos ofrecido y tal como aprobó el comité directivo del canal, y creo que aún tiene vida y podría llegar a salir. ¿Dónde reside para vos la clave de un buen guionista? ¿En la mirada, en la pluma, en la combinación de ambas? ¿De dónde te alimentás? Y hay como que un caminito que transitar para llegar a un guión sólido. Hay un tema de estructura, hay un tema de consistencia de los personajes. Creo que sí, que cuando uno tiene la responsabilidad de escribir para televisión, tiene la necesidad de no imponer su punto de vista, como sí pasa en el cine. O sea, yo puedo hacer una película y dar mi punto de vista, y elegirá quien vaya a verla si coincide o no con él y si ve o no mi película. Pero en los contenidos televisivos el punto de vista imperante es el del receptor. O sea, entonces, digo, el autor, el guionista, tiene la responsabilidad y el deber de estar en sintonía, no con su gusto, sino con el de quien lo está viendo. Haga contenidos para la televisión abierta, para el cable. Después veremos qué tanto puede renunciar a sus gustos y a sus principios, pero siempre tiene que estar muy claro, cuando uno genera contenidos televisivos, que está escribiendo para el gusto de quien lo ve y no para su gusto. Es interesante, pero además tenés muchas veces ese intermediario que es el conductor, el actor o el que sea, sí, que está interpretando ese texto para vos. Supongo que también tendrás que pensar en sus códigos de humor o en sus códigos de verosimilitud para que también eso tenga sentido y llegue bien, ¿no? Tal cual, sí, hay que ser muy perceptivo, y hay que ser capaz de hacer sentir como propias a quien dice las palabras, ¿no? O sea, no es lo mismo escribir para un personaje que escribir para un comunicador, que tiene que ser él. Entonces, como que ahí está el desafío, es ese. Y bueno, nada, ser también flexible y ser permeable a esas demandas y a esos gustos y al perfil propio de cada comunicador. Eso es así. ¿Qué pasa cuando ves que las líneas que escribiste te las destrozan al aire, ¿no? Si sabremos de eso. No. En el programa en donde que me involucra, pero sentir que no están siendo fieles. Y vos, hay una frase muy interesante que dijiste: como autores, uno como autor es dueño de lo que escribe, pero también de lo que no quiere decir. Por lo tanto, habrá veces que vos decís, pero yo no quería decir eso, y el comunicador dijo eso, ¿no? ¿Cómo manejás esa dualidad? Esa falta de control, si querés. Claro, son cosas diferentes. Por un lado está la ocurrencia que tiene el actor, o el morcilleo que se le dice en el teatro, esas salidas de texto que suelen aportar para enriquecer o pretender enriquecer el texto, y son, insisto, ideas primarias, esas que vos descartaste porque es al lugar que llegan todos, al lugar común, o porque no tiene que ver con el nivel de lengua del personaje, con lo que querés decir. En ese sentido es lo que apuntaba esa frase de que uno es dueño de lo que no quiere que diga el personaje también. Son cosas distintas. Sí, está el tema de los comunicadores o los actores que malogran una línea, o que uno no ha sido capaz de transmitirlas o de indicarlas. Pero debe ser muy frustrante para el autor, en este caso tú, ¿no? Según en qué situación. O sea, a veces sí. O sea, lo mejor en este caso es no casarse tanto con el producto de tu trabajo, saber que la gente no te está viendo, no está viendo tu guión, está viendo el desempeño del actor, del artista. O sea, no, Gasalla es Gasalla, o sea, le escriba quien le escriba, y trasciende sus autores. Entonces me parece que tener en claro cuál es ese lugar de tan subalterno, no despreciarlo, pero sí saber que el texto lo va a hacer lucir o lo va a malograr quien lo dice, y del mismo modo que uno no se debe frustrar con el texto malogrado, tampoco se tiene que creer que Gasalla es Gasalla por lo que yo escribí. O sea, por eso, en ese sentido, cuando uno aprende
a darse su lugar, no te angustia tanto que malogren los textos, ni te agranda tanto que haya una genialidad. O sea, a mí con Gasalla me tocó hacer un programa que veían 3 millones de personas en cada semana. Claro. Ni creo ser merecedor de 3 millones de espectadores, ni merecedor de 10 cuando tenés que hacer un texto teatral que vende 10 entradas. O sea, en ese sentido me parece que cuando aprendes a convivir con eso, le demandas menos a quien lo dice. De todas maneras, no resignarte. Lo peor que puedes hacer es tirar la toalla y decir que hagan lo que quieran, porque ahí marchaste. Claro. Pero sí, no verlo como una frustración. Es un equilibrio que irás regulando. ¿Te gustaría volver a trabajar en Argentina? ¿O estás haciendo algo? Con Argentina cada tanto hago algo. Hace 2 semanas le escribí para el propio Antonio un monólogo. ¿Estás escribiendo para Gasalla de vuelta? Era una presentación en un evento que me convocó. Bien. Tenemos una relación que se ha mantenido. ¿Mantienen el vínculo? Claro, ocurre que él está haciendo un suceso, no un éxito, un suceso teatral hace años del que no se va a bajar. O sea, yo entre Más respeto que soy tu madre 1 y 2 hizo Gasalla Nacional para el que me convocó también y escribí textos de su unipersonal hace un par de años. Seguimos en contacto. Pero digo, mi vínculo con Buenos Aires sigue siendo ese y el de algún proyecto cinematográfico que anda en la vuelta, o sea, que son más difíciles de plasmar y que muchas veces caducan con los concursos y los financiamientos, ¿no? O sea, pero siempre estoy vinculado, no tanto hoy a la televisión, pero sí a contenidos audiovisuales que van por otro lado, ¿no? Como el del cine. Hace poco te llamaron también para que escribas para una reunión del BID en Washington. Sí, esto fue el año pasado. Habían visto una presentación de un libro de Esteban Valenti, y donde yo hacía un speech humorístico y pretendían, no sé, muy mal informado, que yo fuera a hacer una actuación humorística. ¿Pero solés pasar a la línea de fuego, digamos, o fue solo ahí? Porque todos te tenemos como atrás, como guionista, y sin embargo acá te llamaban para que he incursionado en la actuación y ha pedido al público de bajado de la misma. Pero no, en el caso con Esteban tenemos una linda amistad y en sus libros, ya casi como cábala, me ha convocado a presentarlo los últimos 3 libros y en este último había alguien que vio que podía lo que yo hacía tener lugar en una reunión de evaluación y balance que suelen ser muy serias del BID a fin de año y me invitaron amablemente a participar. Obviamente no podía decir que sí, pero tampoco quería... ¿No te lo cuestionaste? Pero yo no me veía de ninguna manera, o sea, haciendo nada, o sea, no puedo actuar. Sí me veía escribiendo algo, integrando esos insumos que ellos me facilitarían para... Y así fue. Y así fue. Entonces mandaste a tu amigo Diego del Grossi. Sí, propuse a Vanessa, la chilena con la que yo trabajo, y propuse a Diego como 2 talentos que podían perfectamente hacer lo que ellos estaban necesitando, guionados por mí en cualquiera de los casos. Y a Diego lo tenían, cuando lo vieron con sus imitaciones, o sea, con el material que yo mandé para que lo evaluaran, y ya había algún uruguayo en la vuelta y lo tenía presente y lo recordaba de sus pasajes televisivos. ¿Quién fue él? Entonces, ¿cómo? Y ahí fue Diego al que convocan, yo le escribí el texto, ellos nos invitan a los 2 a viajar a Washington, viaja él solo, yo no estaba con mucha cosa, y fue fantástico, hizo un speech que fue muy bien recibido.